Como buen artista, como todo artista que se precie, es necesario leer estos días Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Veamos a ver la recopilación de textos que ha elegido el colectivo ASPO. Está compuesto por textos de Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Jean-Luc Nancy, Fran Vico Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chul Han, Raúl Civecchi, María Galindo, Marcus Gabriel, Gustavo Yáñez González, Patricia Manrique y Paul Beatriz Preciado. Sopa de Wuhan es una compilación de pensamiento contemporáneo en torno al COVID-19 y las realidades que se despliegan a lo largo del globo. Reúne la producción filosófica, en clave ensayística, periodística, literaria, etc., que se publicó a lo largo de un mes, entre el 26 de febrero y el 28 de marzo del 2020. La antología presenta a pensadores y pensadoras de Alemania, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Eslovenia, Bolivia, Uruguay y Chile. Sopa junta en un volumen lo que ya es público y está al alcance de un clic. Tan solo propone un orden de lectura acerca de algunos datos biográficos sobre las autoras e intenta poner en una línea de tiempo una serie de debates. Busca reflejar las polémicas recientes en torno a los escenarios que se abren con la pandemia del coronavirus, las miradas sobre el presente y las hipótesis sobre el futuro. ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, es una iniciativa editorial que se propone perdurar mientras se viva en cuarentena. Es un punto de fuga creativo ante la infodemia, la paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo ante un peligro invisible. Sopa de Wuhan. La invención de una epidemia, por Giorgio Agamben. Publicado en quodlibet.it. 26 de febrero del 2020. El temor a contagiarse de otros, como otra forma de restringir las libertades. Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR, según las cuales no solo no hay una forma de epidemia del SARS-CoV-2 en Italia, sino que, de todos modos, la infección, según los datos epidemiológicos disponibles, hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves y moderados, una especie de gripe, en el 80-90% de los casos. En el 10-15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Esta es una situación real. ¿Por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal del gobierno. El decreto ley aprobado inmediatamente por el gobierno por razones de salud y seguridad pública da lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en las que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona,
o en que hay caso no atribuible de una persona de una zona ya infectada por el virus. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción a todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones de la libertad previstas en el decreto. A. Prohibición de expulsión del municipio. B. Prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión. C. Suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo. D. Suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados. E. Suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales. F. Suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero. G. Suspensión en los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas. H. Aplicación de la medida en cuarentena con vigilancia activa. La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites. El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido introducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo, por Slavoj Zizek, publicado en Russia Today el 27 de febrero del 2020. La propagación continua de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo. La necesidad médica fundamental de cuarentenas encontró un eco en la presión ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. Pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. A menudo se escucha especulación de que el coronavirus puede conducir a la caída del gobierno comunista en China, de la misma manera que, como en el mismo Gorbachov admitió, la catástrofe de Chernóbil fue el evento que desencadenó el fin del comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja. El coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza de personas y en la ciencia. En la escena final de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino, Beatrix deshabilita al malvado Bill y lo golpea con la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos, el golpe más mortal en todas las artes marciales. El movimiento consiste en una combinación de 5 golpes con la punta de los dedos a 5 puntos de presión diferentes del cuerpo del objetivo. Después de que el objetivo se aleja y ha dado 5 pasos, su corazón explota en su cuerpo y cae en el suelo. Este ataque es parte de la mitología de las artes marciales y no es posible en un combate cuerpo a cuerpo real. Pero, volviendo a la película, después de que Beatrix lo hace, Bill tranquilamente hace las paces con ella, da 5 pasos y muere.
Lo que hace que este ataque sea tan fascinante es el tiempo entre ser golpeado y el momento de la muerte. Puedo tener una conversación agradable mientras me siento tranquilo, pero soy consciente de todo este tiempo, que en el momento en el que dejo de caminar, mi cuerpo y mi corazón explotarán, y caeré muerto. La idea de quienes especulan sobre cómo la epidemia del coronavirus podría conducir a la caída del gobierno comunista en China no es similar. Al igual que una especie de técnica de corazón explotante en la palma de 5 puntos, en el régimen comunista del país, las autoridades pueden sentarse, observar y pasar por los movimientos de cuarentena, pero cualquier cambio real en el orden social, como confiar en la gente, resultará en su caída. Mi modesta opinión es mucho más radical. La epidemia de coronavirus es una especie de ataque de la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos contra el sistema capitalista global, una señal de que no podemos seguir el camino hasta ahora, que un cambio radical es necesario. Triste hecho, necesitábamos una catástrofe. Hace años, Fredric Jameson llamó la atención sobre el potencial utópico de las películas sobre una catástrofe cósmica, un asteroide que amenazaba la vida en la Tierra o un virus que mata a la humanidad. Tal amenaza global da lugar a la sociedad global. Nuestras pequeñas diferencias se vuelven insignificantes. Todos trabajamos juntos para encontrar una solución. Y aquí estamos hoy, en la vida real. El punto no es disfrutar sádicamente del sufrimiento generalizado en la medida en que ayuda a nuestra causa. Por el contrario, el punto es reflexionar sobre un hecho triste de que necesitábamos una catástrofe para que podamos repensar las características básicas de la sociedad en la que nos encontramos. En vivo. El primer modelo vago de una coordinación global de este tipo es la Organización Mundial de la Salud, de la cual no obtenemos el galimatías burocrático habitual, sino advertencias precisas proclamadas sin pánico. Dichas organizaciones deberían tener más poder ejecutivo. Los escépticos se burlan de Bernie Sanders por su defensa de la atención médica universal en los Estados Unidos. Es la lección de la epidemia de coronavirus que no se necesita aún más, que debemos comenzar a crear algún tipo de red global de atención médica. Un día después de que el viceministro de Salud de Irán, Iraj Arirchi, apareciera en una conferencia de prensa para minimizar la propagación del coronavirus y afirmar que las cuarentenas masivas no son necesarias, hizo una breve declaración admitiendo que ha contraído el coronavirus y se aisló. Ya durante su primera aparición en televisión había mostrado algunos signos de fiebre y debilidad. Arirchi agregó: "Este virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos o entre estadista y ciudadano común". En esto tenía razón. Todos estamos en el mismo bote. Es difícil pensar por alto la suprema ironía del hecho de que lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad global se expresa a nivel de la vida cotidiana en órdenes estrictas, para evitar contactos cercanos con los demás, incluso para aislarse. Y no estamos lidiando solo con amenazas virales, otras catástrofes se avecinan en el horizonte, o ya están ocurriendo: sequías, olas de calor, tormentas masivas, etc. En todos estos casos, la respuesta no es pánico, sino un trabajo duro y urgente para establecer algún tipo de eficiente coordinación global. ¿Solo estaremos seguros en la realidad virtual? La primera ilusión para disiparse es la formulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente visita a la India, donde dijo que la epidemia se reducirá rápidamente y que solo tenemos que esperar el pico y luego la vida volverá a la normalidad. Contra estas esperanzas demasiado fáciles, lo primero que hay que aceptar es que la amenaza llegó para quedarse. Incluso si esta ola retrocede, reaparecerá en nuevas formas, quizá incluso más peligrosas.
Por esta razón, podemos esperar que las epidemias virales afecten nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos que nos rodean, incluidos nuestros propios cuerpos. Evite tocar cosas que pueden estar invisiblemente sucias, no toque los ganchos, no se siente en asientos de inodoros o baños públicos. Evite abrazar a las personas o estrechar sus manos. Incluso podríamos ser más cuidadosos con los gestos espontáneos. No te toques la nariz ni te frotes los ojos. Por lo tanto, no solo el Estado y otras agencias nos controlarán, también debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos. Tal vez solo la realidad virtual se considere segura, y moverse libremente en un espacio abierto estará restringido a las islas propiedad de los ultrarricos. Pero incluso aquí, a nivel de realidad virtual e Internet, debemos recordar que, en las últimas décadas, los términos virus y viral se utilizaron principalmente para designar virus digitales que estaban infectando nuestro espacio web, y de los cuales no nos dimos cuenta, al menos hasta que se desató su poder destructivo, por ejemplo, de destruir nuestros datos o nuestro disco duro. Lo que vemos ahora es un retorno masivo al significado literal original del término. Las infecciones virales funcionan de la mano de ambas dimensiones, real y virtual. Regreso al animismo capitalista. Otro fenómeno extraño que podemos observar es el del retorno triunfal del animismo capitalista, de tratar los fenómenos sociales como los mercados o el capital financiero como entidades supervivientes. Si uno lee nuestros grandes medios, la impresión es que lo que realmente debería preocuparnos no son los miles de personas que ya murieron, y miles más que morirán, sino el hecho de que los mercados se están poniendo nerviosos. El coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial, y como escuchamos, el crecimiento puede caer en 2 o 3%. Todo esto no indica claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía global que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado. No estamos hablando aquí sobre el comunismo a la antigua usanza, por supuesto, sino sobre algún tipo de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario. Los países pudieron hacerlo en el contexto de la guerra en el pasado, y todos nos estamos acercando efectivamente a un estado de guerra médica. Además, tampoco debemos tener miedo de notar algunos efectos secundarios potencialmente beneficiosos de la epidemia. Uno de los símbolos de la epidemia son los pasajeros atrapados, puestos en cuarentena en grandes cruceros. Me siento bien al margen de la obscenidad de dichos barcos. Solo tenemos que tener cuidado de viajar a islas solitarias u otros centros turísticos exclusivos no vuelva a ser privilegio de unos pocos ricos, como lo fue hace décadas con el vuelo. La producción de automóviles también se ve seriamente afectada por el coronavirus, que no es demasiado malo, ya que esto puede obligarnos a pensar en alternativas a nuestra obsesión con los vehículos individuales. La lista continúa. En un discurso creciente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo: «No hay tal cosa como un liberal. Un liberal no es más que un comunista con un diploma». ¿Qué pasa si lo contrario es cierto? Si designamos como liberales a todos aquellos que se preocupan por nuestras libertades, y como comunistas a aquellos que son conscientes de que solo podemos salvar estas libertades con cambios radicales, ya que el capitalismo global se acerca a una crisis. Entonces deberíamos decir que, hoy, aquellos que aún se reconocen a sí mismos como comunistas son liberales con un diploma, liberales que estudiaron seriamente por qué nuestros valores liberales están bajo amenaza y se dieron cuenta de que solo un cambio radical puede salvarlos. Excepción viral, por Jean-Luc Nancy, publicado en Antinomie IT, 28 de febrero del 2020.
Giorgio Agamben, un viejo amigo, afirma que el coronavirus es apenas diferente a una simple gripe. Olvida que, para la gripe normal, tenemos una vacuna de eficacia probada, y esto también necesita ser adaptado a las mutaciones virales de cada año. A pesar de ello, la gripe normal siempre mata a varias personas y el coronavirus, para el que no haya vacuna, es claramente capaz de una mortalidad mucho mayor. La diferencia, según fuentes del mismo tipo de las de Agamben, es de 1 a 30. No me parece una diferencia pequeña. Giorgio dice que los gobiernos toman todo tipo de pretextos para establecer estados continuos de excepción, pero no se da cuenta de que la excepción se convierte en realidad en una regla en un mundo en el que las interconexiones técnicas de todas las especies, movimientos, traslados de todo tipo, exposición o difusión de sustancias, etc., alcanzan una intensidad hasta ahora desconocida y que crece con la población. La multiplicación de esta última también conduce en los países ricos a una prolongación de la vida y a un aumento del número de personas de avanzada edad, y en general de las personas en situación de riesgo. No hay que equivocarse, se pone en duda toda una civilización, no hay duda de ello. Hay una especie de excepción viral, biológica, informática o cultural que nos pandemiza. Los gobiernos no son más tristes ejecutores de la misma, y desquitarse con ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión política. Recordé que Giorgio es mi viejo amigo. Lamento traer a colación un recuerdo personal, pero no me distancio, después de todo, de un registro de reflexión general. Hace casi 30 años los médicos me juzgaron para hacer un trasplante de corazón. Giorgio fue una de las pocas personas que me aconsejó no escucharlos. Si hubiera seguido su consejo, probablemente habría muerto tarde o temprano. Uno puede equivocarse. Giorgio sigue siendo un espíritu de finura y bondad que puede ser llamado, sin ironía, excepcional. Seguimos con el BIF con el capítulo Contagio de Giorgio Agamben, publicado en quotelibet.it del 11 de marzo del 2020. Al untador, ahí, al untador, Alessandro Manzoni, Los novios. Una de las consecuencias más deshumanas del pánico que se busca por todos los medios propagar en Italia durante la llamada epidemia del coronavirus es la idea misma del contagio, que está a la base de las medidas excepcionales de emergencia adoptadas por el gobierno. La idea, que era ajena a la medicina hipocrática, tuvo su primer precursor inconsciente durante las plagas que asolaron algunas ciudades italianas entre 1500 y 1600. Se trata de la figura del untore, el untador, inmortalizada por Manzoni tanto en su novela como en el ensayo sobre la historia de la columna infame, una grida milanesa. Para la peste de 1576 los describe así, invitando a los ciudadanos a denunciarlos. Habiendo llegado a la noticia del gobernador que algunas personas con débil celo de caridad y para sembrar el terror y el espanto en el pueblo y los habitantes de esta ciudad de Milán y para excitarlos a algún tumulto, van ungiendo con untos, que dicen pestíferos y contagiosos, las puertas de las cerraduras de las casas, los cantones de los distritos de dicha ciudad y otros lugares del Estado, con el pretexto de llevar la peste a lo privado y a lo público, de lo que resultan muchos inconvenientes y no poca alteración entre la gente, más aún para aquellos que fácilmente se persuaden a crecer tales cosas. Se entiende por su parte a cada persona de cualquier cualidad, estado, grado y condición que en el plazo de 40 días dejará claro a la persona o personas que han favorecido, ayudado o sabido de tal insolencia si le darán 500 escudos. Dadas las debidas diferencias, las recientes disposiciones adoptadas por el gobierno con decretos que quisiéramos esperar, pero es solo una ilusión, que no fueron ratificados por el Parlamento en leyes en términos previstos, transforman de hecho a cada individuo en un potencial untador,
de la misma manera que las que se ocupan del terrorismo consideran de hecho y de derecho a cada ciudadano como un terrorista en potencia. La analogía es tan clara que el untador potencial que no se atiene a las prescripciones es castigado con la cárcel. Particularmente invisible es la figura del portador sano o precoz, que contagia a una multiplicidad de individuos sin que uno pueda defender de él, como uno se podía defender del untador. Aún más tristes que las limitaciones de las libertades implícitas en las disposiciones es, en mi opinión, la degeneración de las relaciones entre los hombres que ellas pueden producir. El otro hombre, quien quiera que sea, incluso un ser querido, no debe acercarse o tocarse y debemos poner entre nosotros y él una distancia que según algunos es de 1 metro, pero que según las últimas sugerencias de los llamados expertos debería ser de 4,5 metros. Esos 50 centímetros son interesantes. Nuestro prójimo ha sido abolido. Es posible, dada la inconsciencia ética de nuestros gobernantes, que estas disposiciones se dicten en quienes las han tomado por el mismo temor que pretenden provocar, pero es difícil no pensar que la situación que crean es exactamente la que nos Pero es difícil no pensar que la situación que crean es exactamente la que los que nos gobiernan han tratado de realizar repetidamente. Que las universidades y las escuelas se cierren de una vez por todas y que las lecciones solo se den en línea. Que dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas y culturales. Y solo intercambiemos mensajes digitales, que en la medida de lo posible las máquinas sustituyan todo contacto o contagio entre los seres humanos. Voy a acabar por hoy la lectura del libro de Sopa de Wuhan. Mañana seguiremos con la segunda parte, con la crónica de la psicodeflación por Frank Brifoverari. Esperemos que os haya gustado y nos vemos mañana.